tocar un poquito el tema de la banda oriental, el tema de la República Oriental del Uruguay, con uno de los candidatos a presidente, que es el doctor Gustavo Salle Lorier, que es candidato por el Partido Animalista, Partido Verde Animalista. Bueno, estamos en comunicación en Skype con el doctor Gustavo Salle Lorier. Gustavo Salle, doctor, un gusto de tenerlo aquí en Contracara, un placer. Igualmente, Soaje, el placer es mío, obviamente. Bueno, quiero aclarar que el doctor Gustavo Salle Lorier es abogado penalista, es analista político internacional, es de la República Oriental del Uruguay, nosotros le decimos oriental, es nuestro hermano oriental, y es candidato a presidente de la República del Uruguay por el Partido Verde Animalista. Es un gran luchador contra la bancarización y, por supuesto, un gran luchador también contra la globalización y lo que él denomina la corporatocracia. Así que, doctor, un gusto tenerlo y me gustaría que me contara, después de toda su lucha en esto de la bancarización, que efectivamente estuvo envuelto, que tiene un programa de radio también, que se mueve en esa dirección, ¿qué fue lo que lo motivó así, un chispazo para decir, bueno, me voy a presentar como candidato a presidente? Sí, esta lucha contra la corrupción, la lucha contra los grandes grupos de poder en el Uruguay, lo habíamos realizado en el ámbito judicial, como operadores jurídicos. Pero evidentemente el sistema, tal vez tomando experiencias de los vecinos, nuestro gobierno supo instrumentar una maquinaria de impunidad y de encubrimiento, generándose un verdadero golpe de Estado técnico a través de una legislación que tuvo por objetivo eliminar la potestad investigativa que tenían los jueces y transferirla a un servicio descentralizado, es decir, una institución que depende del presidente de la República, de manera tal que el presidente de la República conjuga en su persona la función gubernamental y, en buena medida, la función jurisdiccional. Por eso nosotros hablamos de golpe de Estado técnico, porque hay un avasallamiento institucional de la separación de poderes, de la tripartición de poderes. Así las cosas, nuestro trabajo a nivel jurisdiccional ya prácticamente carecía de sentido. Y por eso pretendemos ingresar al Parlamento para, desde la función legislativa, poder seguir luchando, desenmascarando ese poder real, ese poder que está tras bambalinas, ese poder que utiliza a los políticos como meros títeres de los intereses. Intereses que son internacionales, colonialistas, que nada tienen que ver con los proyectos soberanistas de los países de América. Eso nos lleva entonces a incursionar en la política partidaria, porque hay algo que caracteriza al sistema partidocrático uruguayo, y es que los 4 partidos con posibilidades presidenciables responden política, filosófica e ideológicamente a ese sistema cleptocorporatocrático, es decir, el sistema del poder de las corporaciones ladronas, corruptoras, estafadoras, usureras. Ese es el espectro político del Uruguay, que es verdaderamente muy preocupante. Los partidos que tenemos proyectos soberanistas, anticolonialistas, somos partidos de minoría, de marcar muy poca presencia en las encuestas de elección. Eso torna la situación del Uruguay muy delicada para el futuro. Ustedes saben que las grandes corporaciones, pasa en Brasil, pasa en Argentina, pasa en Uruguay, pasa en todos los países periféricos, que tenemos recursos naturales de los cuales se puedan apropiar estas corporaciones, inciden en los partidos políticos
copan económica y financieramente los partidos políticos y luego utilizan a los títeres para llevar adelante toda una política de entrega, fundamentalmente de reprimarización y expoliación de los recursos naturales. Nuestra presencia en la política precisamente es, primero, para denunciar todo esto, y en segundo lugar, de ser posible, para obtener una banca en el Parlamento, y desde el Parlamento, con otros instrumentos jurídicos, poder seguir luchando contra este poder omnipresente en los países periféricos. Doctor, tengo entendido que en el Partido Verde Animalista usted se presenta como candidato a presidente y también como legislador. Sí, efectivamente, yo soy candidato a presidente, a senador y a diputado. Ah, bien. Eso en una época también se aplicaba aquí en Argentina, pero bueno, eso se desarticuló inmediatamente. Bueno, me alegro porque entonces es una posibilidad real que pueda tener de acceso al Congreso y bueno, y tener presencia activa, cosa que nos alegra mucho. Hay unos, obviamente, recién mencionaba que hay partidos fundamentales, como pasa en todos nuestros países, que es la polarización entre los partidos importantes. El caso del Frente Amplio, el caso del Partido Nacional, etcétera. Hay esa polarización muy fuerte también en el Uruguay, da posibilidad para los partidos chicos poder reaparecer, poder hacer una presencia, por lo menos, de alguna naturaleza activa. No, el panorama en el Uruguay, como decía hace un ratito, es altamente preocupante. Los dos partidos más importantes en este momento, que es el Frente Amplio, que yo le llamo fraude amplio, ¿verdad? Sí. Por la traición política, ideológica, ética, axiológica, moral en la que incurrió esta fuerza política. Que tiene una historia de sangre, ¿verdad? De mártires, de persecución, de desaparecidos, de torturados, que murieron entregando su vida para un proyecto totalmente diferente al que se plasmó en la realidad cuando esta fuerza conquistó el gobierno. Y allí entonces ejecutó una agenda absolutamente colonialista, proimperialista, pro-oligárquica, pero caracterizada fundamentalmente por la corrupción. Los gobiernos del fraude amplio han sido los más corruptos de la historia del país, con el agravante de ese pasado marcado por la sangre de los mártires. El Partido Nacional, que es el segundo en intención de voto, ha sido absolutamente colaboracionista y cómplice de la corrupción y, por supuesto, de la agenda colonialista, extractivista, reprimarizadora, contaminante, que lleva adelante el gobierno del doctor Tabaré Vázquez. El ejemplo más claro de corrupción, entreguismo, reprimarización, extractivismo y colonialismo lo tenemos con el contrato entre el Estado y UPM, o para ser más preciso, con el banquero, dueño de UPM, miembro del Club Bilderberg, Horst Waldros. Ese contrato por el cual le entregamos el agua a esta industria contaminante que se asienta en zona franca y por lo tanto no tiene carga tributaria, no contribuye con las arcas del Estado, fue firmado por funcionarios abusando de sus funciones, fue confeccionada toda la estructura contractual en negociaciones realizadas clandestinamente por el presidente de la República en Finlandia, de espaldas al pueblo, y con alta sospecha de corrupción. Este contrato es muy importante porque nos condena a un modelo que implica la forestación abusiva, con las consecuencias que ello tiene nada más y nada menos que en las repercusiones con el agua dulce. La exportación no es de celulosa, la exportación es de palos, de troncos,
y se produce en el momento que el tronco entra a la zona franca. Desde la zona franca se exporta pasta de celulosa. La pasta de celulosa se obtiene a través de un proceso industrial que demanda enorme cantidad de agua y que además, después que se utiliza esa enorme cantidad de agua, se devuelve a los ríos absolutamente contaminada, para aumentar el proceso acumulativo de contaminación del agua, eutrofización y la generación de cianobacterias que arruinan toda la industria pujante a nivel mundial, que es la industria del turismo, y que ustedes, los hermanos argentinos, cuando llega diciembre, enero, vienen en cantidades muy importantes a la costa del Uruguay, fundamentalmente un balneario que se transforma en una verdadera barrio de Argentina, que es Punta del Este. Todo eso se va a ver sensiblemente afectado por este proyecto extractivista, corrupto y con proyección genocida, porque el que contamina el agua, siendo que el cuerpo humano tiene 70% de su composición de agua y precisa agua para la vida, está comprometiendo la salud, está comprometiendo la vida misma. Nosotros estamos enfrascados en una batalla contra este contrato criminal y somos los únicos desde el partido que hemos denunciado penalmente al presidente. Pero yo quiero que los hermanos argentinos tomen cuenta de esta paradoja que se da en el Uruguay. Cuando uno denuncia al presidente de la República, la denuncia se presenta en un servicio descentralizado cuyo jefe máximo, por lo que dispone el artículo 197 y 198 de nuestra Carta Magna, es el propio denunciado, es el propio presidente de la República. Y es como que ustedes denuncien la corrupción en su momento de Cristina o de Macri, y que el jefe de ese servicio sea el propio denunciado. Las posibilidades de que alguien se investigue a sí mismo y las posibilidades de que alguien se encarcele a sí mismo son nulas, ¿verdad, Manuel? Sí, sí. Bueno, eso lo vemos como una moneda corriente que están ocurriendo en todos nuestros países, donde la corrupción ha llegado a grados casi incomprensibles, aberrantes, y sin embargo, bueno, está en las manos de ellos el poder tener hasta su propia indulgencia, ¿no?, frente a todo esto. Pasa en nuestros países y creo que eso es algo que no lo podemos evitar. Cuando se está refiriendo a este tema de la contaminación, etcétera, está refiriéndose también a estas empresas, creo que era holandesa o que estaba en el río Uruguay, ¿puede ser?, lindando con Argentina. ¿Es la misma empresa? Las pasteras. Finlandesas. Ah. Sí, sí, por supuesto. Y que traen un modelo, que es el modelo de la forestación, que inclusive con una ley perversa del Partido Colorado, del expresidente Julio María Sanguinetti, la ley 15.639, se subsidió con dinero del pueblo uruguayo a las transnacionales que vinieron a forestar. En un grado de colonialismo, de entreguismo, de cipallismo, jamás visto en el país. Pero esta fuerza política que nos gobierna en aquel momento se oponía a estas políticas, pero bastó que llegaran al poder y seguramente estimulados espuriamente, ahora se volvieron forestadores, creando en el Uruguay una republiqueta celulósica y eucaliptera. Esa es la realidad. Increíble. Doctor, tengo entendido con relación, porque en realidad son temas que hacen ¿no es cierto?, a estas influencias de las grandes finanzas, de las deudas externas, ¿no es cierto?, de estas supuestas inversiones que nunca existieron, sino que es una especie de finanzas golondrinas que entran, especulan y se van. ¿Pasa lo mismo en el Uruguay? Sí, pasa lo mismo en el Uruguay, pero en el Uruguay tenemos una situación verdaderamente paradójica. El sistema financiero uruguayo se caracteriza por ser un sistema financiero muy opaco y proclive al lavado de dinero. De hecho, gran parte de la corrupción argentina se lava en Uruguay. Hay bancos específicamente dedicados al lavado de
de la plata fruto de la corrupción en Argentina. En buena medida también Punta del Este es un balneario que si tuvo momentos de pujanza en la construcción es porque en Argentina se lavaba dinero que, bueno, de alguna manera se le confiscaba ilegalmente, se le sacaba ilegalmente a los argentinos y se hacían las inversiones aquí. La bancarización obligatoria, lejos de corregir ese aspecto, es la esclavitud del ciudadano común ante las instituciones financieras. Las instituciones financieras son las que manejan el dinero, fruto del trabajo de todos los uruguayos. Y todo el lavado del narcotráfico y de la corrupción, por supuesto, se hace a través de los bancos. Cuando ese lavado es precisamente de un nivel empresarial gubernamental, se hace sin ningún tipo de dificultad. En cambio, los controles para el ciudadano común y los inconvenientes para el ciudadano común son terribles. Quien promulgó la ley de esclavitud banquera, es decir, la obligatoriedad de la bancarización, fue el ex guerrillero José Mujica, un individuo de una perversidad sin límites, lo más nefasto que ha sucedido en el Uruguay. De guerrillero, de decir, por ejemplo, que nunca disfrutó tanto como entrando a un banco con una 45 en la mano, por la sensación de poder que ello le daba en la etapa de guerrillero. En la etapa de gobernante cipayo y corrupto, nos entrega al gran capital financiero internacional, privatiza los bancos nacionales en forma encubierta, fundamentalmente el Banco Hipotecario y el Banco República, nos entrega a estas corporaciones transnacionales y tras cartón, después, como una suerte de filósofo de boliche, confiesa todas las perversidades que realizó desde el gobierno. El domingo pasado nos dejó perplejos cuando confesó que el gobierno del Frente Amplio, tal cual yo lo tengo denunciado desde el 2009 hasta la fecha, es un gobierno violador de los derechos humanos, es un gobierno criminal de lesa humanidad, es un gobierno que ha manipulado el tema de los desaparecidos y de los torturados. Hoy, en las redes sociales, fundamentalmente en Twitter, pueden ver al presidente de la República riéndose, escasa trascendencia, a un récord de homicidios que se registró el año pasado en nuestro país. Ese tipo de cosas estamos soportando de este individuo, que además yo sé que a nivel internacional, en la medida que es un facilitador de los intereses cleptocorporatocráticos, está estimulado, apoyado por Soros, por Rockefeller, por el grupo Rothschild, dueño de The Economist, que en su momento lo puso como un gurú de la estadística del gobierno en el Uruguay, de gobernante en el Uruguay. Pero créanme que blandiendo la bandera de la izquierda, haciendo gala de su pasado guerrillero, ha sido el hombre más perjudicial y que más ha contribuido al colonialismo, al imperialismo, a la entrega de la soberanía nacional y de los intereses del pueblo, del proletariado, a las grandes élites. Bueno, no es muy diferente en lo que son las izquierdas que han llegado al poder en todos nuestros países, ¿no? Creo que los pintan de cuerpo entero, que era por lo que lucharon y en el fondo lo que entregaron cuando llegaron al poder, que al final trabajaron para el mismo amo, ¿no? Es lo que percibimos. Efectivamente. Con relación a, doctor, por ejemplo, la familia, la educación sexual integral, esta que se impone ahora, la legalización del aborto, que obviamente creo que en Uruguay está legalizado, ¿cuál es la postura del Partido Verde Animalista en este aspecto? Nosotros, primero que nada, señalamos a la ideología de género, que en nuestro país la impulsa y viabiliza el Partido Comunista, como una ideología que emana
de los más rancios sectores financieros, imperialistas, oligárquicos a nivel mundial. Todos sabemos que el más despiadado acreedor de la deuda argentina, el fondo de inversión Elliott Management, propiedad de Paul Singer, el que les embargó la fragata, creo que es la fragata Libertad, la de ustedes, ¿no? La emblemática, sí, exacto, por un puerto de África, que tiene un hijo homosexual casado en Inglaterra, es el que financia estas campañas de los LGTB, de la ideología de género, que son campañas, desde mi punto de vista, inmorales, que son campañas que buscan una subversión axiológica, es decir, una subversión de los valores, que atacan a la familia, que inclusive se han dictado un conjunto de leyes inconstitucionales en nuestro país, sorteando entonces la reforma de la Constitución, tanto lo que tiene que ver, por ejemplo, con el matrimonio gay, con el matrimonio homosexual, con lo que tiene que ver con la propia ley de aborto, la despenalización del aborto, en nuestro país la ley trans, una ley que le da determinados privilegios a los individuos transexuales, leyes que facilitan, por ejemplo, manuales en la educación que tienen un claro sentido de homosexualización. Por supuesto que estamos absolutamente en contra en lo que refiere a esta ideología imperialista que viabiliza en nuestro país el Partido Comunista. El Partido Comunista en el Uruguay es un partido perverso. Es un partido que se encarga de viabilizar toda la agenda de la oligarquía internacional, de las élites y de los lobbies internacionales. Aquí, por ejemplo, se encarga de administrar en forma corrupta al Ministerio de Desarrollo Social, el que da los planes, el que lleva adelante el asistencialismo que planificó, que pergeñó el banquero sionista Paul Wolfowitz allá por el 2005 como presidente del Banco Mundial, que lo echaron por corrupto, un neocons, y entonces el asistencialismo lo que busca es mantener a la gente pobre, a los vulnerables, en situación de pobreza estructural, vale decir, incorporando como elemento estructural, como elemento modélico, inamovible, solidificado, al pobre en su condición de pobre, dándole un ingreso mínimo elemental que después, obviamente, estas familias terminan complementando en el Uruguay con su incursión en el narcotráfico, tanto como consumidores como distribuidores. Este modelo perverso de asistencialismo manipulado por el Partido Comunista tiene otro efecto electoralista, que es tener al electorado cautivo y chantajeado con el hecho de que cualquier otro partido terminaría con esto. Por lo tanto, y volviendo al tema de la ideología de género, estamos en una lucha, en una guerra declarada contra esta ideología que la consideramos perversa. Doctor, bueno, y supongo que involucra el aborto también, que forma parte también de esta agenda. Doctor, vamos a ir a un pequeño corte, volvemos efectivamente, en nuestro grupo sí. Se integra una de las agrupaciones con un grupo pro vida que tiene lazos muy fuertes con los pro vida argentinos. Sí, sí, sí. Bueno, eso... Hace poco acudimos a un congreso donde participaron importantes exponentes argentinos. Sí. Es verdad, tenemos lazos comunes en ese aspecto. Bueno, nos toca muy de lleno a ambos, ¿no? Doctor, vamos a hacer un pequeño corte, volvemos enseguida. Me gustaría que, sobre este tema de la legalización de la marihuana, ¿qué efectos hubo finalmente? Soros está detrás de todo esto, en fin, correcto, que nos amplíe también qué ideas tiene frente a todos estos flagelos. Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida con el doctor Gustavo Salle Lorier. Ya volvemos. Bueno, volvemos aquí en Contracara con el candidato a presidente por el Partido Verde Animalista en la República Oriental del Uruguay, doctor Gustavo Salle Lorier.
Doctor, quería preguntarle sobre el tema de la legalización de la marihuana, que había quedado en el bloque anterior, relacionado a cuál es la postura que tendrían, qué efectos hubo desde que se implantó esta ley o se permitió la legalización de alguna manera, y cuál es la postura, obviamente, de ustedes con relación a eso y este mundo de narcotráfico que también está afectando al Uruguay y viene de la mano también de potenciales financistas, como el caso de George Soros, por ejemplo. Bueno, sí, efectivamente. Nuestro país es un narcoestado. La primera caracterización que tenemos que hacer. ¿Por qué es un narcoestado? Bueno, porque los carteles de la droga están transversalizando, infiltrando la estructura partidocrática del país y la supraestructura estatal. En segundo lugar, porque, tal como lo decía en el bloque anterior, la distribución de droga en los sectores periféricos, en los sectores vulnerables, en los sectores lumpenizados, y esto es algo muy importante que ha hecho el Frente Amplio. El Frente Amplio se ha encargado de lumpenizar, es decir, se ha encargado de generar un conjunto muy importante de los sectores sociales que carecen de conciencia de clase, que carecen del poder de la capacidad de abstracción para poder inferir la relación de causalidad entre las políticas del gobierno, la macropolítica del gobierno y las consecuencias de sus padecimientos cotidianos, vivenciales. En ese orden de ideas, por ejemplo, en estos últimos días hubo un problema internacional muy grave porque se detectó un contenedor que salió del Uruguay con 4.000 kilos de cocaína y que llegó a un puerto alemán. Ese fue el que se detectó. Ya antes había habido otro contenedor que llevaba lana y que encubría cocaína. También es notoria la porosidad de las fronteras nuestras en lo que tiene que ver tanto desde el punto de vista fluvial, terrenal, territorial o aéreo. El otro día dejaron abandonada una avioneta que seguramente traía cargamento de droga que se logró sacar por parte de los traficantes, naturalmente, ¿no? Todo esto es el producto de una política llevada adelante de narcotización de la población, también por el destructor, por el perverso del expresidente Mujica, que viabiliza la ley de regularización del consumo de la marihuana, ¿verdad? Normatización del consumo de marihuana. Y sucede que los forenses, los psiquiatras, los psicólogos, los expertos, en definitiva, ya han advertido mundialmente que la marihuana es la puerta de entrada a la adicción, y que después la adicción se va profundizando y que se pasa a drogas más duras que generan consecuencias neurológicas muchísimo más graves. Por lo tanto, es una política perversa y nuestra posición es, obviamente, la prohibición y el aumento severo de las penas referidas al narcotráfico, sin lugar a ninguna duda. En nuestro país no está penalizado el consumo, pero sí todas las otras formas de tráfico, con una cantidad de verbos nucleares en las figuras delictivas. Nosotros somos partidarios, indudablemente, de la persecución, la represión, la prevención, pero por sobre todas las cosas, la educación. La forma de luchar contra la droga es educando. Jóvenes, niños, que desde un primer momento comienzan a ser educados en lo que tiene que ver con todo lo que implica la droga. Demostrar que la droga es el líquido vital de este sistema perverso que domina en la humanidad. Que la droga es el elemento, el motor fundamental de todo el aparato financiero internacional. Que la droga es un elemento de alienación, es un elemento que le quita al ser humano capacidad de abstracción, espíritu crítico, hábitos valorados. Eso es fundamental. Y complementar, naturalmente, esa educación con la correspondiente prevención y represión, llegado el caso, ¿no? Claro. Y con relación, doctor, a todo lo que tiene que ver el desempleo,
sabemos que hay mucha gente, ¿no? Que vive de planes también, nos pasa a nosotros en Argentina, pasa prácticamente en todos lados, que no se genera fuente de empleo, sino que se mantienen con planes sociales y bueno, y eso de alguna manera es nocivo para, digamos, el hombre que debe tener cierta rutina, ¿no? Para no entrar en vicios o caer en debilidades. ¿Cómo cree que es factible la generación de empleo en el Uruguay para cubrir esa parte, digamos? Manuel, es el principal desvelo de cualquier candidato a la presidencia o a cualquier cargo político. ¿Por qué? Porque el problema del empleo no es un problema nacional. El problema del empleo es un problema internacional. Es la forma que la élite nos obliga a insertarnos en el comercio internacional, en el mercado internacional. La élite criptocorporatocrática nos ha asignado un rol, el rol de productores de troncos, para luego llevar esos troncos a la zona franca y de ahí la industria contaminante exportar la pasta de celulosa. Nos ha asignado ser productores de soja transgénica. Nos ha asignado ser productores de carne, pero con toda la industria cárnica entregada a carteles oligopólicos extranjeros, con un profundo proceso de extranjerización de la tierra, con un profundo proceso de acumulación de la tierra en manos extranjeras. Aquí el Fraude Amplio llevó adelante una reforma agraria perversa, es decir, lejos de ir al combate del latifundio y de la acumulación de la propiedad de la tierra en pocas manos, lejos de combatir ello, lo que hizo fue llevarlo al paroxismo, crear latifundios de 300, 400.000 hectáreas dedicadas a la forestación en manos de sociedades o grupos de inversión extranjeros, fondos de inversión extranjeros. Aquí se privatizó a través de la ley de riego los espejos de agua, los embalses que se puedan hacer. Y no solamente se privatizaron, sino que se financiarizaron, porque las sociedades agrícolas de riesgo pueden ser integradas por fondos de inversión, que luego titulizan esos espejos de agua y comercializan en el mercado de valores, la propiedad de esa agua, violando la Constitución de la República, el artículo 47, que fue una reforma que curiosamente la llevó adelante el Frente Amplio cuando era oposición, ahora la viola flagrantemente. Con este modelo reprimarizador, con este modelo extractivista, con este modelo dedicado a la producción de materia prima, para que en otros lugares se industrialice, como por ejemplo en China, que se ha convertido en el taller del mundo, que ha desmantelado todo lo que es la industria del cuero, de la lana en nuestro país, de la madera para muebles, para construcción. Es imposible pensar en la generación de empleo genuino. Tras cartón, este modelo forestal celulósico profundiza el proceso de eutrofización de las aguas. Eso hace que las cianobacterias lleguen a las costas y la industria pujante a nivel planetario del turismo en nuestro país comience a verse severamente afectado. Tenemos 176.000 desocupados, aproximadamente 628.000 que no buscan empleo. Tenemos una situación laboral verdaderamente complicada, 306.000 funcionarios públicos, 700.000 jubilados. Tú sabes, Manuel, que somos un país en números, en estructura de ingresos, absolutamente inviable.
vivimos de prestado. Anualmente los uruguayos le pedimos prestado al sistema financiero internacional 3.000 millones de dólares para poder seguir funcionando el Estado, para poder seguir andando. De lo contrario, la maquinaria del Uruguay se paralizaría por falta de dinero para pagar, bueno, el funcionamiento del país. Claro, el propio Estado, tal cual. Y aparte, bueno, un poco como nos venden, ¿no es cierto?, que tienen que venir las inversiones, la lluvia de inversiones, y todas las inversiones que ya conocemos, en su mayoría, algunas tienen que ver con lo financiero y poco con lo real en trabajo concreto, ¿no?, producción concreta. Correcto. Doctor, le pregunto, nosotros entendemos, ¿no?, desde TV1, desde Contracara, con todos los invitados que hemos tenido, conocemos perfectamente que el mundo se mueve con determinados intereses. Es muy difícil, usted lo acaba de aclarar muy bien, tanto el tema de las finanzas, el tema de la globalización, la cleptocorporatocracia, la cual usted determina, el tema de la ideología. Es decir, hay tantos esquemas que uno entiende que esto hay un poder o suprapoder internacional que influye en todas nuestras naciones. Cuando usted hace una campaña determinada y esto trata de bajarlo al hombre común, ¿qué recepción tiene? Poca, muy poca. El proceso de degradación cultural, intelectual, cívica que ha vivido el Uruguay, profundizado en estos 15 años de gobierno del Frente Amplio, hacen que este discurso se vea como algo muy conspirativo. Claro. Se nos estigmatiza como conspiranoicos. La gente no logra unir, concatenar, inferir la relación de causalidad entre el modelo extractivista, reprimalizador, con la consecuencia de sus magros ingresos. No logra establecer el nexo de causalidad entre la corrupción y el empobrecimiento de las familias. No logra establecer el nexo de causalidad entre el gasto que se hace en infraestructura para atraer inversiones que después se asientan en zona franca y que cuando uno pasa en limpio las cuentas son altamente deficitarias. Se deslumbran con los primeros empleos que genera, por ejemplo, la construcción de una planta de celulosa. Pero esos empleos duran a lo sumo 2 o 3 años. Luego esa planta proyecta sus consecuencias de desempleo y de contaminación por el modelo que se impone a 50 o 100 años. Entonces, poder hacer reflexionar a la gente en el sentido de que no venda la patria por un empleíto a término es muy difícil. Es muy difícil. Claro, yo comprendo. El individuo que no tiene dinero para darle de comer a sus hijos, que está desesperado, esa proyección a futuro no la puede realizar porque él tiene el problema inmediato. Y los grandes oligarcas, los plutócratas internacionales, sí. Los cleptoplutócratas, iba a decir, sí, saben de estas vulnerabilidades, de estas necesidades, y nos chantajean. Y por eso vienen con una cantidad de prebendas, privilegios, a instalar estas industrias contaminantes. Pero en definitiva, lo que me preguntaba, y las encuestas están marcando que el discurso que vende en el plano político, en el plano electoral, es la promesa fácil. Cuando uno tiene este discurso y le dice a corto plazo la generación de empleo genuino no es fácil, no lo vamos a lograr, inmediatamente buscan el discurso facilongo del demagogo que está al servicio de la transnacional y que le dice vamos a generar miles de empleos, vamos a hacer cientos de colegios, cientos de escuelas, y no debaten, por supuesto, conmigo no debate nadie, porque uno le tiene que preguntar, pero perdón, ¿de dónde vas a sacar la plata? Si tenés un presupuesto rígido, si tenés que pagar primero los intereses de la deuda externa, si segundo tenés que bajar el déficit fiscal porque si no te seguís endeudando,
Tercero, vas a hacer lo que te van a determinar que hagas Standard & Poor's, Fitch, Moody's, el Fondo Monetario Internacional, los fondos de inversión que son tus acreedores. Si son países condicionados, si son países presionados, si son países quebrados, si son países endeudados, la libertad que tiene el gobernante es nula. Aún llegando nosotros a la presidencia, Manuel, al otro día tendríamos a todos estos perros guardianes de los intereses usureros, de las finanzas internacionales, de los grupos de inversión, de los fondos de inversión, presionándonos y diciéndonos, bueno, si usted no hace esta agenda, le cortamos el crédito, y nosotros sabemos que usted precisa 3.000 millones de dólares anuales, señor. Se los vamos a cortar, y se cortan los hospitales, se cortan las escuelas, se cortan los juzgados, se corta la policía, se cortan los medicamentos, se cortan todos los productos importados, se corta el petróleo. Nosotros somos petróleo dependientes, Manuel. Esto no es sencillo. Cuando vos tenés un país absolutamente condicionado por la cleptocorporatocracia internacional, es muy difícil romper cadenas. Y cuando además en América Latina las políticas regionales de respuesta a estas presiones han fracasado porque han estado en manos de chorros, de ladrones, el futuro se hace verdaderamente oscuro. El fracaso del progresismo a nivel latinoamericano ha sido la mayor traición. Y uno no puede entender. Yo miro a Argentina y la veo en la misma tenaza, es decir, en esas dos pinzas que no le dan solución a la Argentina, las mismas pinzas que están atrapando al pueblo uruguayo. La pinza conservadora que viene a implementar a rajatabla el modelo de los fondos de inversión y de las corporaciones y del Fondo Monetario Internacional para pagar la deuda al costo social que sea, y por el otro lado a los chorros. Y en Uruguay pasa lo mismo, Manuel, y perdoná que me haya metido en un tema de política interna de Argentina, pero es que somos hermanos, estamos condicionados por los mismos oligarcas internacionales, por los mismos bancos, por los mismos fondos de inversión. Doctor, yo quería... Usted sabe que, bueno, tal cual lo acaba de decir, ¿no? Que estamos emparentados en todo aspecto y en la desgracia, porque lamentablemente esto es lo que nos ha carcomido tanto a nosotros como a ustedes. Frente a todo este panorama, que entendemos que es así, ¿qué puede hacer el doctor Sage Laurier gobernando? Supongamos que milagrosamente esto se dé y efectivamente todos los, ¿no es cierto?, todas las fuerzas cósmicas y milagrosas coinciden en darle la oportunidad a Gustavo Sage Laurier ser presidente del Uruguay. ¿Qué determinaciones tomaría así como un ejecutivo clave? Lo primero y más importante, salvar el agua. Sin agua limpia, sin agua no contaminada, no hay vida. Sí. Y nosotros estamos, los países latinoamericanos, en riesgo porque las corporaciones se han venido por ese recurso estratégico escaso a nivel planetario. Por lo tanto, tratar de romper las cadenas con todos estos contratos de inversión por el cual el Frente Amplio y gobiernos anteriores entregaron el agua a las corporaciones. En segundo lugar, ser sincero, decirle al pueblo la verdad. Y eso significa que habrá muchas medidas de gobierno que estemos presionados, coaccionados a realizarlas. Pero no las realizaremos como lo hacen estos vendepatrias y payos, diciendo que son buenas, utilizando eufemismos, mentiras, embustes. Tendremos que decirles, señores, por el momento seguimos dependiendo de Moody's, Fitch, Standard & Poor's, que si no aceptamos determinadas cosas nos quitan el grado inversor y los intereses que necesariamente tenemos que pagar porque somos deficitarios serán más caros. Hay un margen de actuación grande
donde pueden salir muchos millones de dólares para atender la emergencia de los necesitados. Y es metiendo preso a los chorros. Por lo tanto, otro tema vital es limpiar las instituciones que tienen por objeto investigar y penalizar la corrupción. En nuestro país, concretamente, es volver al Estado de Derecho. Es derogar el golpe de Estado técnico que fundamentalmente se dio a través de dos leyes, la 19.334 y la 19.293. Una es la creación del Servicio Descentralizado Fiscalía General y la otra es el Código Yanqui, el Código por Pactos, el Código que sacrifica los principios de legalidad, los principios de verdad material, y traen un modelo yanqui, que es un modelo además discriminatorio, clasista, sin lugar a ninguna duda. Por algo, los banqueros cometieron una brutal estafa en el 2008, del orden de los 17 millones de dólares, que se cubrieron con emisión de la Reserva Federal, ese cartel financiero privado de los Estados Unidos, y ni un solo banquero fue preso. Bueno, acá tampoco, acá los banqueros no van presos, van presos los delincuentes marginales. Entonces, luchar contra la corrupción, meter preso a los chorros, a los ladrones, a los delincuentes de cuello blanco, a los delincuentes empresariales gubernamentales, nos daría un margen importante de dinero para ir revirtiendo situaciones de pobreza extrema, vulnerabilidad. En segundo lugar, una lucha por tratar de salir del esquema reprimarizador, tratar de tener industrias. Esto nos lleva a competir con ese monstruo que es China, con ese taller del mundo que es China, y que lo es por condiciones muy especiales, no positivas, por cierto, tal vez por la violación de los derechos humanos, tal vez por la inexistencia de los sindicatos, tal vez por las extensas jornadas de trabajo, tal vez por la superpoblación que vive el país, que tiene mano de obra abundante. Pero bueno, legislar de la mejor manera posible, hacer tomar conciencia al pueblo de que se consuman los productos nacionales, porque consumiendo los productos nacionales tendremos entonces trabajo genuino, podremos ir dejando de lado paulatinamente los planes perversos del asistencialismo que estructuraliza la pobreza, que la consolida. Tendremos que atender con ese dinero que podemos extraer de los ladrones la educación para poder incentivar el espíritu crítico, para poder incentivar nuevamente la capacidad de abstracción de nuestros jóvenes, para que puedan inferir las consecuencias negativas de determinadas políticas. Todo esto es un proceso muy lento, Manuel. Estos países han sufrido un proceso de degradación de varias decenas de años. Por lo tanto, la reversión llevará muchísimo más tiempo para revertir la situación. Y me parece perfecto porque son las claves en las cuales yo pienso también que la Argentina debería entrar en ese proceso. ¿Cuál sería la política exterior que aplicaría en su gobierno y qué países aliados podría tener si considera que uno puede desprenderse también un poco de esta usura internacional que ya venimos acostumbrados, ¿no? Bueno, a ver, nosotros somos una generación que ha vivido el fracaso del Mercosur, el fracaso de las políticas aliancistas de América Latina. Yo lo veo de esa manera. Sí. Todo lo que constituyó esas falsas afinidades ideológicas entre Lula, Cristina, Mujica, Evo, en su momento Chávez y ahora Maduro, fue todo un desastre, ¿no? Yo lamentablemente lo tengo que decir, fue todo un desastre, porque siendo un individuo de 61 años, habiendo durante mucho tiempo bebido de la literatura que hablaba de la unidad de Latinoamérica, de la unidad del sur, para resistir
las políticas imperiales de los países desarrollados y después asistir a esta debacle. Verdaderamente es muy difícil enfrentar las políticas exteriores. Yo sé que la cleptocorporatocracia nos incita permanentemente con el término de pragmatismo, es decir, hay que ser pragmático, y cuando ellos dicen pragmático, en definitiva, hay que ser obsecuente con las agendas que vienen del norte. Yo creo que América Latina, pese a esta frustración y este fracaso, solamente tiene un derrotero en el futuro, y que es buscar políticas de alianza y resistencia a las agendas que vienen de los países centrales. Ahora, también te digo con un criterio realista, por el momento, todo ese tema de las alianzas, yo lo veo muy lejos. Yo veo que en este momento cada país está buscando acomodarse de la mejor manera posible, sin importar mucho que de esa forma esté perjudicando al vecino o a otro país o a algún otro país latinoamericano. Entonces, de momento la situación es verdaderamente muy difícil de poder lidiar con ella, y si bien es cierto que tendencialmente, quiero ser franco, totalmente honesto, no quiero ser demagogo, si bien es cierto que no, obviamente nadie se merece estar en manos de demagogos, nunca lo he sido, si bien es cierto que tendencialmente habría que buscar ese tipo de alianzas regionales, de momento no tengo más remedio que velar por los intereses del país, y tendría una política de priorización de los intereses nacionales. Bien, es que es lo que en realidad uno tiene que tener. Simplemente que hay un ajedrez en el mundo que inevitablemente uno tiene que jugar, no puede estar ajeno, si no lo meten a uno en el juego, ¿no? Queriendo o sin querer y bueno, uno tiene que lidiar, ¿no? Especialmente con el tema de deuda externa, o con los créditos internacionales, o con la producción, o la exportación, o el Mercosur, o armar tal vez alguna especie de unión iberoamericana o hispanoamericana, o algo, contribuir como para no armar un UNASUR que no sirvió para nada, ni un Mercosur que tampoco. ¿Qué posición adoptarías tú? ¿Qué posición adoptaría yo frente a un tipo como Maduro? No hay mucho para conversar ahí. Pero claro, por favor, pero este es el tipo de gobernante que estábamos pensando como alternativo a los gobernantes cipayos y entreguistas. No, este es un corrupto criminal. Y yo lo lamento. Del otro lado estará operando la CIA, estarán operando el Mossad, el MI-16. ¿Pero qué? ¿Y del lado de Maduro quién está operando? ¿O vamos a hablar bien del imperio chino? ¿O vamos a hablar bien de Xi Jinping y la ruta de la seda? Estamos entre esas mandíbulas imperialistas que lo que buscan es el colonialismo, el extractivismo, sea en los países occidentales, sea China. ¿Cuál es la situación hoy de Venezuela? De pobreza, inflación, violación de los derechos humanos, dictadura, militarismo, milicos por todos lados. Pero ese es el cambio. No sé si compartís, Manuel, este enfoque con respecto a Venezuela, pero aquí en Uruguay, como el gobierno de Venezuela corrupto tuvo un intenso tráfico comercial con los corruptos del Frente Amplio, que yo los tengo denunciados en los juzgados de crimen organizado, y por supuesto la denuncia no prospera, yo la visión de Maduro que tengo es absolutamente catastrófica. Para mí es un monstruo criminal, sin perjuicio de destacar que la oposición, naturalmente, que está financiada e infiltrada por los servicios secretos más sofisticados del imperialismo anglosajón, sionista masónico, ¿no? Sin duda. Sin duda,
sin duda. Bueno, y esos son justamente los imperialismos que tienen un pie muy fuerte en el Uruguay, ¿no? La masonería, etcétera, etcétera. Sí, la masonería es el poder tras bambalinas. Aquí la masonería domina en el poder judicial, domina en el gobierno, domina en las Fuerzas Armadas, la educación. Aquí la masonería es una institución poderosa. Tras bambalinas, ellos se escudan en ser logias de reflexión, sí, logias benefactoras, pero en realidad en los círculos más altos, yo no digo que todos los masones estén malintencionados ni nada por el estilo, pero en los círculos más altos de las logias y sobre todo a nivel internacional, por supuesto que son los que articulan, los que diseñan la agenda del imperio que acabamos de describir. Totalmente, totalmente. Doctor, última pregunta. Hay, no digo similitudes, pero hay acercamiento, digamos, calculo en una forma, llamémosla histórica, artiguista de alguna manera, con el general Manini Ríos, que también representa como candidato a presidente y es de Cabildo Abierto, creo que se llama el partido de él. ¿Qué visión tiene en eso? ¿Hay similitudes? ¿Se encuentran algunas? Nosotros con el general Manini inclusive tuvimos un cordial encuentro antes de dedicarme yo a la política y cuando él estaba armando su estrategia, ¿verdad? Uh-huh. Y él era comandante del ejército cuando concurrió a nuestro domicilio en Parque del Plata, donde tú estuviste también. Correcto. Y allí almorzamos con un conjunto de amigos profesionales vinculados a la economía, a la justicia, a la salud. Cuando él salió del ejército, cuando salió de su cargo de comandante, tuvo un discurso claramente antiimperialista. Pero cuando entró en la política, ese discurso se fue desdibujando y atemperando. Y hoy yo considero que el general Manini, lo digo con respeto, pero no tengo más remedio que decirlo con total claridad, en realidad responde a una suerte de operación del Partido Nacional, que a través de él busca el voto ultraconservador, el voto militarista, para llevarlo en el balotaje al Partido Nacional, al doctor Lacalle Pou. Toda su familia es de Lacalle Pou, militó, su suegro fue diputado, su esposa fue edil, su hijo era adherente al Partido Nacional, y todo este atemperamiento de su discurso, su perfil bajo con respecto al tema de UPM, de la entrega del agua, su perfil muy bajo con respecto a la lucha contra la bancarización obligatoria, que no ha colaborado para nada con nuestro proyecto, con nuestro emprendimiento de referéndum popular para eliminar la obligatoriedad, nos ha hecho cambiar la óptica, la percepción que teníamos de él, y lo consideramos hoy otro partido del nuevo orden mundial. Nosotros acá acuñamos el término PUNOM, Partido Único del Nuevo Orden Mundial. ¿Por qué decimos partido único? Porque en realidad son un único partido que se muestran como que fueran diferentes, pero todos responden a la misma agenda, a los mismos amos. Totalmente, así parece, ¿no? Pero está muy bien identificado como el PUNOM. Los felicito por crear tantos nombres que los vamos a empezar a utilizar nosotros aquí. Doctor, le agradezco mucho, muy valiosa fue en esta entrevista, le deseo el mayor de los éxitos, vamos a presentar esta nota en breve, esta semana, así que esperamos poder colaborar, ayudar, porque entendemos que su trayectoria, su esfuerzo ha sido notorio en todo este tiempo, lo conozco hace varios años y la verdad que ha tenido siempre mucha coherencia en su postura y su lucha, así que lo acompañamos sin reservaciones. Le agradezco mucho por esta entrevista y lo saludo. Muchas gracias, Manuel. Hasta muy pronto, gracias. Un abrazo, ¿cómo no? Gracias. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, la verdad es que la entrevista con Salle ha sido por